Gracias a Dios por la vida y por la salud con la que tú cuentas, con la que tu familia cuenta. ¿Ah? En momentos muy duros siempre debemos agradecer a Dios, eso es lo más importante. Hay mucha gente que ha perdido familiares muy queridos, tú tienes la dicha de tenerlos todos, a todos en casa. Dale siempre gracias a Dios, por eso repito. Muy bien, vamos entonces a trabajar, vamos a nuestro tema, vamos a lo nuestro. Y mi curso, razonamiento verbal, bueno, ya nos conocemos, profesor Diego Aburto Cáceres, a cada uno los conozco, los extraño también de manera presencial. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase y como siempre vamos a hacerla de la manera más sencilla, más atrayente posible, por favor, pidiendo por favor que prestemos atención porque de aquí va a salir la practiquita de preguntas que va a ir para su práctica, ¿no? Que se está poniendo todos los días. Es por eso es menester, es importante que tú dediques estos 30 o 40 minutos para que puedas observar o escuchar a la vez el video, ¿no? Y puedas lograr captar el mensaje de lo que se te quiere explicar, de lo que se te quiere dar a entender. ¿Ya? En esta tarde, en esta mañana, disculpa, en esta mañana, para el rico Camaná, para la linda y hermosa y siempre bella Camaná, vamos a trabajar el tema del día de hoy. ¿Ya? Razonamiento verbal es el curso y el tema del día de hoy es la inferencia. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces, mis queridos jóvenes, como tema de hoy, vamos a trabajar la inferencia. Desde primero de secundaria que los conozco, a Juancito, a Miguel, a Dalesca, por ahí a quién más, ¿no? Bueno, a todos los chicos, a Fernandita, hay algunos que se me va a Jesús Pan, correcto, ¿no? A Luciano, y varios que se me van de la memoria, a Segundo, a José, a Carlitos, ¿no? A Pacompía, hay varios que se me van de la mente, ¿no? A Justo Montalvo, por ejemplo, ¿no? Ya le hemos venido diciendo primero, segundo y ahora, bueno, tercero secundaria, lo que es la inferencia. Ahora en este año trabajando de manera diferente, trabajando de manera virtual, lo que es la inferencia. ¿Ya? Les voy a pedir que me presten la atención del caso porque estoy un poquito mal de los bronquios, estoy recuperándome de ellos, entonces estamos hablando todos los días, todas las semanas, entonces les pido su atención por favor. Y si hablo en voz baja, por favor, es porque estoy con los bronquios un poquito delicados, es por eso que les pido la atención adecuada, ¿ya? Para que podamos captar el mensaje, para que podamos captar el tenor, para que puedan interpretar lo que significa en sí la inferencia, aunque como ya lo dije varias veces, lo he enseñado varias veces, lo he repetido, varias veces lo hemos practicado también en diferentes textos, hasta en exámenes, ¿no? Hemos visto cómo se ha trabajado esto de la inferencia, ¿no? Y ahora, haciendo un poco de teoría, también trabajando con práctica, porque son textos lo que vamos a leer en esta mañana, necesitamos recordar, ¿ya? Necesitamos recordar lo que es la inferencia. ¿Y dónde ubicamos esto, profesor? En la guía. Lo ubicamos en el tema número 10. ¿Ya? En el tema número 10 lo vas a encontrar, lo vas a encontrar, un ratito, lo vas a encontrar en la página número 44. Allí la vas a ubicar. ¿Ah? Allí vas a ubicar este tema, por favor, en la página 44. Ve buscando entonces en tu guía en la página 44 y es importante que prestes atención a lo que se te está diciendo porque, repito, de aquí van a salir las preguntas para tu práctica diaria. ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces a lo nuestro, a lo que significa la inferencia. Ya está entonces en la página número 44, ya buscaste, ya te ubicaste. Vamos a empezar entonces con nuestro tema, la inferencia. Su servidor, el profesor Diego Aburto Cáceres, tiene a bien comenzar con la clase del día de hoy, 6 de julio del año 2020. Vamos entonces a trabajar. Vamos a trabajar. Dice la inferencia, ¿no? La inferencia en la parte superior, ¿no? Siguiendo también, ¿no? La guía del cursor, aquí,
vas anotando en tu guía también. ¿Qué es leer? ¿Ya? ¿Qué es leer? Ahí te lo forma, el enunciado te lo pone como pregunta. El enunciado te lo pone como pregunta. ¿Qué es leer? Dice el autor del texto. Y acá te pone unos conceptitos que lo vamos a leer de manera cortita, ¿no? De manera adecuada, de tal manera que lo puedas captar rápidamente. Mira lo que dice el textito. ¿Qué es leer? Se entiende por lectura a la capacidad de entender un texto escrito. Esto lo mencionó Adán y Starr en el año 82. Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito. Eso es leer. La capacidad de entender un texto escrito. Eso es leer. ¿Ah? Segundo punto dice, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Interacción, lo que estamos haciendo en este momento, pues. Interactuar virtualmente. Yo explico, tú me escuchas. Tú respondes, yo callo cuando tú estás respondiendo el texto. ¿Está bien? Se dice. Mediante el cual el primero, o sea el lector, intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. ¿Y cuáles son esos objetivos que guían tu lectura o nuestra lectura? El conocer más, el saber más, el aprender cada día más, ¿no? Por eso dice, mediante el cual el primero, refiriéndose al lector, intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, o sea, del texto, porque texto es información, ¿no? Bien, entonces dice, en los dos primeros puntos que hemos leído con respecto a la lectura, ¿no? Con respecto a la lectura. Siguiente punto dice, leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas. No implica aceptar tácitamente cualquier proposición. Claro, se supone que tienes que analizar, pues. Mira, no implica aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando. ¿Qué significa esto? Significa que no se trata de leer por leer ni responder por responder, no es así. Se supone que tienes que leer con comprensión, se supone que tienes que leer de manera analítica, se supone que tienes que leer de manera adecuada, de tal manera que cuando revises la información del texto, la respuesta sea precisa, certera, eficaz, válida, idónea, capaz, adecuada. Mejor dicho, que la respuesta sea correcta, pues. Eso es la lectura. Todos pueden leer. Todo tercero puede leer. Pero espero que todos sepamos leer. No es lo mismo poder leer que saber leer. No es lo mismo, te lo he dicho varias veces esto, no es lo mismo poder leer que saber leer. Son dos cosas distintas. Todo tercero de secundaria puede leer, porque no hay ningún analfabeto. Todos pueden leer, todos pueden decodificar palabras. Decodificar. ¿Y qué es decodificar? Deletrear, descifrar. Eso es decodificar. Pero espero que todos sepamos leer. Como dice en el primer punto que hemos leído, que es leer. Se entiende por la lectura la capacidad de entender un texto escrito. Entonces, ¿qué es saber leer? Saber leer significa el comprender lo que lees. Repito, una vez más. Saber leer implica, se deduce, se infiere que tú entiendas lo que lees. O mejor dicho, que hayas entendido lo que has leído. Por lo tanto, estás en la plena capacidad de poder desarrollar el texto. ¿Sí? De poder desarrollar el texto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso es la primera parte de qué es leer. ¿Está bien? De qué es leer. En la siguiente parte dice la comprensión de textos. ¿Sí? La comprensión de textos. ¿Sí? Vamos a ver. En la siguiente parte. Vamos a continuar.
Aquí está, la comprensión de textos ahí. Faltó ponerle la preposición de. ¿Ya? La comprensión de textos. Vamos entonces a trabajar. Vamos a ver. Dice, la comprensión tal y como se concibe actualmente es un proceso a través del cual el lector elabora un significado. O sea, mientras vas leyendo, ¿no? Mientras vas descifrando el texto. El lector, o sea, tú y yo, nosotros, mira, elaboramos un significado en su interacción con el texto. ¿Qué significa interacción? Mientras estamos leyendo. ¿Ya? La comprensión a la que el lector llega durante la lectura, lee por favor, la comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas. ¿Qué te quiere decir aquí? A cuanto más hayas leído, la comprensión de cualquier texto va a ser más sencilla. O el entender un texto va a ser más sencillo. Las cuales entran, dice, estas las cuales se refiere a las experiencias, las cuales entran en juego a medida que decodifica las palabras. Es lo que te decía, ¿no? Decodificar. ¿Qué es decodificar palabras? Vas deletreando, ¿sí? Vas descifrando, vas descubriendo las palabras, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es decodificación, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que te quiere decir el texto, ¿sí? Eso es lo que te quiere decir el autor de este relato. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, depende cómo te presentes ante la lectura, de acuerdo a la experiencia que hayas leído. ¿Sí? De acuerdo a la experiencia que hayas leído. Muy bien. Miren, las cuales entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. Eso es comprensión de textos. La comprensión de textos es la cabal comprensión del relato. Puede ser de un texto pequeño o de una obra grande que hayas leído. Punto. Ahora viene en lo siguiente, ¿qué son las inferencias o qué es una inferencia? Vamos, haciendo su ingreso paso a paso, lo que vienen a ser las inferencias, ¿sí? Vamos a ver las inferencias. Vamos a ver lo que significa las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Te viene a manera de pregunta. ¿Ah? Dice, en el lenguaje cotidiano utilizamos el término inferencia ¿para qué? Para referirnos a afirmaciones no explícitas que se entienden de una determinada realidad. ¿Qué significa no explícitas? Que no está escrito en el texto, no está señalado, se tiene que inferir o interpretar. Eso es una inferencia. Se dice acá, ¿no? Dice, no explícitas, que se entienden de una determinada realidad. ¿Y a qué realidad se refiere el autor? ¿Ah? ¿A qué realidad se refiere el autor? Se refiere a lo que estás leyendo. En los ejercicios de comprensión de lectura de manera análoga, o sea, de manera parecida, hacemos uso de este término, o sea, de inferencia, ¿no? Para referirnos a la información que el lector puede completar a partir de lo explícitamente expresado en el texto, pero que es necesariamente implícita. Mira, analiza bien. En los ejercicios de comprensión lectora de manera análoga, o sea, parecida, es analogía, hacemos uso de este término, o sea, de la inferencia. ¿Para qué? Puedes subrayar esto, subraya, por favor, para referirnos o resalta, para referirnos a la información que el lector puede completar a partir de lo explícitamente expresado en el texto. ¿Qué quiere decir? De lo que tú has leído, vas a sacar tu inferencia. De lo que tú has leído, vas a interpretar. De lo que has leído explícitamente, vas a comprender. Eso es lo que el autor te está diciendo. ¿Ya está? Eso es inferencia. ¿Ah? Eso es lo que el autor te quiere dar a entender. Bien. Vamos. Siguiente parte dice, tipos de inferencias. ¿Cuáles son los tipos de inferencias de las cuales el autor te habla? ¿Ah? Vamos a ver. Tipos de inferencias. Son dos, hijo. Son dos. Subráyalo. Es importante. Subráyalo. ¿Cuáles son esos tipos de inferencia, profesor? Uno. O puedes poner la letra A. Ya depende de ti, ¿no? Entonces,
siempre tu libretita de apuntes o tu resaltador, que es importante también, ¿no? Para que vayas reconociendo, diferenciando, ¿sí? ¿Sí? ¿Correcto? Vayas diferenciando. ¿Está bien? Muy bien. Vamos. Siguiente dice, tipos de inferencias. ¿Cuáles son los tipos de inferencias? La deducción y la inducción. Para que discrimines cuál es la diferencia entre una con la otra. ¿Sí? Acá tienes que discriminar. ¿Qué quiere decir? Tienes que diferenciar la diferencia entre una y la otra. ¿Cuáles son esos tipos de inferencias de las cuales te voy a hablar? O te está hablando el autor. La primera te dice, la deducción. La deducción. ¿Y qué es la deducción? Mira, ¿qué es la deducción? ¿Qué es? Es la inferencia desde las causas hacia los efectos, o desde lo universal hacia lo particular. Consiste en partir de afirmaciones generales, atención, consiste en partir de afirmaciones generales para luego derivar conclusiones particulares. Nos da siempre información precisa, clara, instantánea, correcta, eficaz o eficiente. Es la deducción. Entonces, ¿qué es la deducción? Es cuando un profesor entra a clases, o cuando entraba, porque ahora estamos en las clases de manera virtual, ¿no? Cuando el profesor explica su clase, el profesor explica su tema y lo va desglosando, el tema viene a ser lo general y lo va desglosando por premisas. Esas premisas vienen a ser conclusiones particulares. Supongamos, vamos a hablar, el tema de hoy es la lectura, el tema de hoy, la inferencia, ya está, eso es lo general. Y te voy desglosando poco a poco. La inferencia es el tema general. La lectura, qué es leer, la comprensión de textos, qué son las inferencias, en cuántas partes están divididas. Ya ves, ahí te estoy poniendo a mano todos los conocimientos para que tú los comprendas. Eso es la deducción. Eso es, y en eso consiste la deducción. Para llegar a la información particular. Esa información es segura, precisa, eficaz, instantánea, total, buena. Eso es el primer tipo de inferencia, la deducción. ¿Está bien? El segundo tipo de inferencia. ¿Cuál es, profesor, el segundo tipo de inferencia? Subrayala o resáltala. ¿Cuál es, profesor? La inducción. ¿Y qué es la inducción, profesor? Vamos a leer. La inducción recorre el camino inverso a la deducción. O sea, si la deducción se parte de un tema general y lo desglosas en temas específicos, la inducción es a la inversa. Y vamos a leer. Recorre el camino inverso a la deducción. Sigue el cursor o sigue tu guía. Toda ciencia moderna está basada en la inducción o recopilación de casos que demuestren o expliquen una teoría. Este tipo de inferencia es, sin embargo, endeble y solo nos permite extraer conclusiones. Entonces, la inducción, escúchame, es cuando se te toma un examen, cuando se te hace preguntas, es cuando yo explico la clase y le pregunto a cada uno, ¿qué significa inferencia? ¿Qué es inducción? ¿Sabes leer? Explícame la diferencia entre saber leer y poder leer. Dime qué es una deducción. Dime qué es interactuar virtualmente. Dime qué significa los términos padres analógicos. Entonces, cuando tú me respondas las preguntas, significa que has entendido el método inductivo. La inducción significa también en inferir y en comprender, de acuerdo a lo que se te ha explicado. Ya está, entonces, esos son los tipos de inferencias. La deducción y la inducción. La deducción cuando se parte de lo general a lo específico y la inducción a la inversa. Cuando tienes las premisas y tú tienes que entender cuál es la intención del autor. Es cuando lees un texto de lectura, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pasamos entonces a la siguiente, dice. Formas de preguntar por inferencias o formas de preguntas por inferencias. ¿De qué manera te puede venir en un examen esta forma de preguntar por inferencias? ¿Cuáles son esas formas? 1. Del texto se deduce. Del texto se infiere. 2. 3. Del texto se colige.
Cuando escuches la palabra colegir, colegir significa deducir. Repito, colegir significa deducir. Eso es colegir. ¿Sí? Siguiente, se concluye. Se concluye. Se concluye también significa se infiere. Son inferencias también. Se desprende o se entiende. Esas son las 6 formas en las cuales te pueden preguntar sobre inferencia. ¿Sí? Sobre inferencia. Se deduce, se infiere, se colige, se concluye, se desprende y se entiende. De una manera. ¿Está bien? Muy bien, entonces. Esa es la parte teórica, pero que también es importante. Vamos ahora a la parte práctica. Verificando el aprendizaje, que es importantísimo esto. Ahora vamos a ver sobre qué nos habla. Entonces, por favor, atiende. Vamos a leer el texto 1. ¿Está bien? Verificando el aprendizaje. Vamos a ver. Dice: esa alusión la sostuvo en vilo durante la fiesta que le hicieron en la víspera sus captores, con asado a la parrilla, discos de salsa, aguardiente, pólvora y globos de colores. Diana lo interpretó como una despedida. Más todavía, ¿no? Porque aún cuando está con tilde ya sabes que reemplaza a todavía. Más aún, había dejado listo sobre la cama el maletín que tenía preparado desde noviembre, para no perder tiempo cuando llegaran a buscarla. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles como una manada de lobos, pero ella lo interpretaba como el augurio de tiempos mejores, ¿no? O sea, era una noche fría, como si estuviese, por ejemplo, en Puno, en Cuco, ¿no? Entonces, dice, tiempos mejores. Mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en lo suyo y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. Entonces, hasta ahí, entonces, dice, vemos el caso de Diana, ¿no? Era una noche fría, como estuviese en Puno, en Cuco, en Huamanga, ¿no? Dice, acá, mientras repartían los regalos a los niños, pensaba en los suyos, o sea, y se consoló con la esperanza de estar con ellos la noche del día siguiente. ¿Se refiere a su juguete o a sus niños? ¿Sabes? El sueño se hizo menos improbable, o sea, significa que no tenía sueño, pues. No tenía sueño, la verdad. ¿Por qué? Porque sus carceleros le regalaron una chaqueta de cuero forrada por dentro. ¿Sí? Tal vez escogida a propósito para que soportara bien la tormenta, o sea, hacía frío. Y sus carceleros, quizá llamémoslo así, los policías, le regalaron su chaquetilla de cuero. ¿Está bien? Estaba segura de que su madre la había esperado para cenar, como todos los años, y que había puesto la corona de muérdago, o sea, una corona de flores, en la puerta, con su letrero para ella: bienvenida. Pero ella solamente lo estaba imaginando, porque se supone, se deduce, se infiere. ¿Qué estás interpretando? ¿Estaba presa, sí o no? Bien. Así había sido, en efecto. Diana siguió tan segura de su liberación. Acá te menciona, te hace inferir también que estaba presa, pues, ¿no? Diana estaba tan segura de su liberación que esperó hasta después que se apagaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta y amaneció una nueva mañana de incertidumbre. Entonces, Diana estaba presa. Y dice que amaneció al otro día, pero con una mañana llena de incertidumbres, o sea, de inseguridades. No estaba segura si iba a salir. Esa es la inferencia que me hace inferir el autor. Y mira, número 1, el texto se desarrolla en torno a qué. ¿En torno a qué se desarrolla el relato? Vamos a ver. Letra A: a la celebración de alguna colorida fiesta local. No es fiesta local porque Diana estaba presa, estaban en el presidio, pues, o quizá en la comisaría, ¿no? A las expectativas de Diana por su próxima liberación. Al recuerdo que Diana tiene de su madre
e hijos. Vamos a ver. Siguiente. A la ansiosa espera de una cautiva por irse de una reunión, o a la imposibilidad de la protagonista de manejar el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, Diana quería salir, quería ir a ver a su madre y a sus hijos. Estaban regalándole a los niños, estaban dándole sus obsequios, y ella pensó en los suyos, en sus hijos. ¿Sí? La respuesta, la alternativa B, a las expectativas de Diana por su próxima liberación. Y mira, acá está la respuesta. Aquí está la respuesta, mira, la resolución. Mira, el texto aborda la realización de una fiesta en la que Diana espera ansiosa el poder estar con quién, el poder estar con su madre. Y no solamente con su madre, sino con sus petizos, con sus hijos, ¿no? Por lo tanto, la respuesta alternativa B, mega, mega. Muy bien, vamos a ver. Pregunta número 2. Presumiblemente, cuando dicen presumiblemente, significa que tienes que inferir, interpreta. Presumiblemente, dice así, presumiblemente ¿qué? Presumiblemente Diana esperó hasta el amanecer para gozar de plena libertad, salir a Torbellino, regresar a la cárcel, descansar un rato o visitar a su madre. Bueno, ella quería gozar de plena libertad, por supuesto que sí, ¿no? La respuesta es la alternativa A, profe. Gozar de plena libertad es lo que quería Diana, profesora. Número 3. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra incertidumbres? Ya lo expliqué. Aparece en la parte final. Dice, ¿no? Hasta después de que se apagaron en el horizonte las últimas migajas de la fiesta, o sea, hasta lo último de la fiesta. Y amaneció una nueva mañana de incertidumbres, de inseguridades, de no saber si la iban a liberar. Entonces, veamos, a muchas dudas en el personaje del relato, no, profesor, al clima y si en verdad el día sería muy malo, no, ella quería salir, profesor. A la contemplación respecto al libertinaje, no nos habla de libertinaje, exceso de libertad, no, sino nos habla específicamente de libertad. Falso, profesor. A que la mañana era muy incierta y segura, claro, y que no sabía Diana si la iban a liberar. Correcto. La E. A los cancerberos, ¿qué son los cancerberos? Los vigías, los vigilantes de Diana. La respuesta, mega, letra D. Siguiente. Es incompatible con lo narrado sostener que, o sea, márcalo falso, es incompatible. Diana siguió tan segura de su liberación, no estaba segura, había incertidumbre. Falso, profesor, falso de lo más falso. La noche era helada y el viento aullaba entre los árboles. Entonces, eso es verdad, profesor, y te pide incompatible, ¿verdad? C. El sueño se hizo menos improbable. Claro, sí lo dice en el texto, se hizo menos improbable, no podía dormir. La fiesta que le hicieron la víspera a sus captores, también es cierto porque hicieron una fiesta. Diana era esperada por su madre y hermano. Era esperada por su madre, sí, pero no por su hermano. Es incompatible con lo narrado. La A, profesor, puede ser también, pero no, es incompatible con lo narrado. Porque mira, estaba tan segura, había incertidumbre. O sea, podía salir como no podía salir. Pero mira la E, Diana era esperada por su madre, sí, pero no por su hermano, por sus hijos. Eliminas entonces la alternativa E. Y la pregunta número 5, según el texto, el término en vilo significa que aparece en la parte inicial, en la primera línea. Lee, mira, ahí en tu guía. Esa alusión la sostuvo en vilo durante la fiesta. La sostuvo en zozobra, en incertidumbre, ¿no? En inseguridad. Alternativa C. Texto número 1, desarrollado. Y gracias por su colaboración, hijo. Gracias por su colaboración. Así se despide entonces el texto número 1. Así se despide entonces el texto número 1 y pasamos al texto número 2. ¿Qué dice el texto número 2? Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios, o patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva reflejadas en la mitología, en el arte o en la literatura. Y lo llamamos el escritor. Aquí está. ¿Qué lo llamamos entonces? Lo llamamos el escritor. ¿Y quién es el escritor según el texto? Aquí está, el suplantador de Dios. Según el texto. Leamos de nuevo, dice.
Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias. ¿Quiénes son los demonios? Mira, los demonios pueden ser las experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios, o sea, el que escribe, pues. O patrimonio de su sociedad y de su tiempo, experiencias indirectas de la realidad objetiva, reflejadas en la mitología. O sea, el autor, de acuerdo a las experiencias que vive, escribe, y eso es mitología. Digamos, leyendo. En el arte o en la literatura, y lo llamamos el escritor. Entonces, toda obra de ficción proyecta experiencias de estos tres órdenes, pero las dosis distintas, y esto es importante. ¿Qué es importante, hijo? ¿Qué es importante? Las experiencias que proyecta el autor. Porque de la proporción en que los demonios personales, o sea, sus experiencias, ¿ah?, históricas o culturales, hayan intervenido en su edificación, en su formación, depende de la naturaleza de la realidad ficticia. O sea, de acuerdo a lo que ha vivido, escribirá. Nada más, nada más. Pregunta número 6. Facilísimo, hijo. Vamos a la pregunta número 6, profe. Un texto cortico, nada más. Un texto cortico. Bien, vamos a las preguntas. ¿Qué son los demonios? Ya lo expliqué. 10 segundos para que resuelvas. A ver, 10 segundos. Vamos, Mega. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Experiencias que afectaron personalmente al escritor. Experiencias que alimentan la vocación mitológica. Reflejos mitológicos de la realidad objetiva. El patrimonio de la sociedad en tiempo. ¿Sí? O los conflictos existenciales del autor. Conflictos existenciales. Pero, profesor, está hablando de las experiencias que el autor ha vivido y que lo llevan a escribir. Por lo tanto, profesor, la respuesta, la alternativa A. Mega, profesor. Experiencias que afectaron personalmente al escritor, profe. Ahí está, profesor. La alternativa A, la respuesta. Fácil. Así es, hijo, tienes toda la razón. La respuesta para la primera pregunta, alternativa A. En este caso, la pregunta 6. Vamos a la pregunta número 7. Ya está respondida la pregunta número 7 de acuerdo a lo que has leído. La pregunta número 7 dice, profesor, se denomina suplantador de Dios ¿a quién? ¿El escritor, el demonio, la mitología, el arte o John Borges? Bueno, eliminas John Borges porque aquí el autor ni siquiera te lo menciona. Tienes una fácil. Acá está, dice, los demonios alimentan la vocación. Pueden ser las experiencias que afectan específicamente a la persona del suplantador de Dios. O sea, el escritor, pues. El escritor, según el texto, repito y aclaro. Alternativa A, letra A. Mega, profesor, mega. Tenemos el tema, no pierdas de vista el tema y no pierdas de vista tu texto. La pregunta número 7, alternativa A, entonces. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 8, profesor. Vamos a la pregunta número 8. Dice así. Proyecta experiencias de las tres órdenes instauradas. ¿Quiénes? Proyecta experiencias de las tres órdenes instauradas. Obra del demonio, toda obra de ficción, todos los escritores, la mitología o Borges. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, profesor, fácil. Acá pues dice, proyecta experiencia de las tres órdenes instauradas. Si usted lee el texto, profesor, dice así, ¿no? Lea usted en la tercera línea, a la persona suplantadora de Dios, o patrimonio de su sociedad y de su tiempo, o experiencias indirectas de la realidad objetiva, reflejadas en la mitología, el arte o en la literatura. Toda obra de ficción, mira, toda obra de ficción proyecta experiencias de estas tres órdenes. Toda obra de ficción proyecta experiencias de estas tres órdenes. Por lo tanto, la respuesta alternativa B, toda obra de ficción. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta número 9. ¿Se infiere del texto que los ángeles son seres siniestros? Acá no debería decir ángeles, borra. Acá son los demonios, por favor. ¿Ya? Borra ángeles, porque no te habla de ángeles, sino de demonios. Dice, se infiere del texto que los ángeles no son ángeles, sino debe decir demonios. ¿Ya? Y en el texto te habla de los demonios. Si tú vas a tu texto, en la primera línea dice, mira, los demonios están entre comillas. Los demonios que deciden y alimentan la vocación pueden ser experiencias. O sea, ¿qué son los demonios? Las experiencias que siguen al autor. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? En la pregunta número 9, no te olvides, cámbiale ángeles por demonios. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa
La alternativa E, seres que solo existen en la mente del autor. Claro, entonces esos son los seres que solamente existen en la mente del autor y que vienen a representar, ¿sí?, sus experiencias, que le permite escribir. 10. Según el texto, el término mitología es facilísimo, pues. Son pensamientos. Pensamientos. Alternativa a la respuesta. Bien. Se despide el texto número 2 y pasamos al texto número 3. Texto número 3. Vamos a ver. Número 3. Los ensayos de interpretación de la historia de la República, atención, dice, que duermen en los anaqueles de nuestras bibliotecas, coinciden generalmente en su menosprecio o su ignorancia de la trama económica de toda la política. Qué feo, ¿no? Ponen de manifiesto en nuestra gente una obstinada, una terca inclinación a no explicarse la historia peruana, sino de qué manera, romántica o de una manera novelesca. O sea, como una novela, como una fantasía, como algo grandioso, ¿no? Es lo que está diciendo el autor. En cada episodio de nuestra historia, lógicamente, ¿no?, en cada acto, las miradas buscan al protagonista. No se esfuerzan por percibir los intereses o las pasiones que el personaje representa. ¿A quiénes se refiere? A los ensayos de interpretación de nuestra historia. ¿Cómo lo ven? De una manera romántica, que se aventó del morro, que murió peleando hasta el último cartucho. Sí, es cierto, pero nuestros escritores se encargan, o nuestros historiadores o nuestros ensayistas se encargan de presentarnos la historia no tal y como es, total y sinceramente, ¿no?, sino adornándola. Eso es lo que está diciendo el autor. No se esfuerzan por percibir los intereses o pasiones que el personaje representa. Mediocres caciques, ramplones gerentes de la política criolla, ramplones, o sea, simplistas, ¿no?, de la política criolla, son tomados como forjadores y animadores de una realidad de la cual han sido modestos y opacos instrumentos. O sea, no han hecho nada, pero se les tiene como grandes personajes. Eso es lo que está diciendo el autor, ¿no? La pereza mental del criollo, o sea, la mediocridad del criollo de la época antigua, ¿no?, se habitúa fácilmente a prescindir del argumento, o sea, a deja de lado el argumento de la historia peruana. Se contenta, nuevamente aparece la mediocridad, se contenta con el conocimiento de su dramatis personal, o sea, de su drama personal, lo que le pasó a él, no a un país. El estudio de los fenómenos de la historia peruana se resiente por falta de realismo. Esto es importante. El estudio de los fenómenos de la historia peruana se resiente, o sea, carece de falta de realismo. Pregunta número 11. ¿Cuál es el tema planteado en el texto? ¿Cuál es el tema, hijo? Aparece en la primera parte. Los ensayos de interpretación de nuestra historia. Escribe ahí en la pregunta número 1. ¿Cuál es el tema? Los ensayos de interpretación de nuestra historia. Eso escribe. Ensayos de interpretación de nuestra historia. Ese es el tema. Punto. Hasta entonces. Pregunta número 12. Nuestra gente se explica la historia generalmente de qué manera. Atención. Atención. Nuestra gente se explica la historia generalmente. Claro, de acuerdo a lo que nos muestran los ensayistas o nuestros historiadores. Nuestra gente se explica la historia generalmente de un modo fantástico, acuático, simplista, enamorador o mediocre. Nuestra gente se explica la historia. ¿De qué manera? De manera simplista. Porque escritores mediocres se encargan de presentárnosla de esa manera. Por lo tanto, la respuesta, simplista. Mega. ¿La ve? Entonces, estamos leyendo el texto una sola vez y eso es lo que yo deseo, lo que anhelo en ustedes. Que lo lean una sola vez y lo puedan comprender. ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Alternativa C, entonces. Vamos a la siguiente pregunta, número 13. El estudio de la historia peruana se caracteriza por su ¿qué? Erudición y realismo. Erudición es sabiduría y no, pues. Realismo no. En la última parte, en la última línea del texto dice que no hay realidad en nuestra historia. O sea, no es que no haya historia, sino la manera como la presentan nuestros escritores. Falso. Visión apasionada. Interés por lo económico. Interés por lo económico. Falta de realismo o imparcialidad declarada. ¿Cuál sería nuestra respuesta para la pregunta número 13? Falta de realismo, profesor. Por su falta de realismo lo dice en la última parte, en la última línea, profesor, del texto. Respuesta letra D. Bien. 14.
Los estudios históricos, según el texto, ¿qué ignoran? Disculpen. Profesor, el texto dice que ignoran los asuntos políticos y dentro de los asuntos políticos está pues todo. La economía, la filosofía, lo social, ¿no? Por lo tanto, la respuesta alternativa B, asuntos políticos. Bien, lo máximo. Y la última pregunta, la pregunta número 15. Esta visión de la historia según el autor es deficiente, ¿por qué? Pregunta 15. Esta visión de la historia, o sea, la manera como la presentan la historia nuestros grandes escritores. Según el autor, ¿por qué es deficiente? ¿Por qué es negativa? ¿Por su tendencia metafísica? ¿Por estar al margen de la realidad? ¿Por su exceso de positivismo? ¿Por su sentido crítico fantástico? ¿O por su aspecto político-militar? Entonces dice, ¿por qué, profesor? Ah, facilísimo, profe, por estar al margen de la realidad, porque en la última línea que hemos leído dice que está alejada de la realidad, no hay realidad. Aquí está en la resolución. Para el autor, la visión histórica de las personas está al margen de la realidad, porque la enfocan romántica o novelescamente. O sea, como grandes personajes, ¿no? Y no se esfuerzan por percibir los intereses o pasiones que el personaje representa. O sea, solamente lo que le pasó de una manera personal, pero no lo que le pasó a toda una sociedad, a todo un país. La respuesta, por lo tanto, alternativa B, mega. Así llegamos a la parte final, mi querido joven, de esta clase. Me alegro de haber estado unos momentos, unos minutos contigo. Gracias por la atención prestada, por tu fina sintonía, ¿no? Vas a resolver las páginas números 68 y 69, que tiene que ver con el tema de hoy, de tu vida. Pero por favor envía las tareas. Estoy revisando y hay varios que no han presentado tareas. Eso influye en las notas también. Influye mucho en las notas. ¿Sí? Las páginas 68 y 69. ¿Está bien? Páginas 68 y 69, más la practiquita que voy a colgar el día de mañana. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, por tu atención prestada, por tu fina sintonía, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido joven. Y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga y Dios proteja a tu familia. Muchas gracias, hijo. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao.